Buenos días, bendiciones nuevamente en Amanecer con Dios. Seguimos estudiando la serie acerca del Sermón del Monte. Hoy seguimos con la segunda parte de ver los unos por los otros. El día anterior vimos cómo leíamos desde el versículo primero allí del capítulo 7 y hablábamos sobre que no debíamos juzgar para no ser juzgados, porque digamos que con la misma vara que nosotros medimos, pues con esa misma seremos medidos. Y sobre todo porque nosotros necesitamos entender que vivimos cada uno de nosotros en función de quienes nos rodean. Nosotros nos necesitamos, somos necesarios los unos a los otros, nos debemos tener compasión los unos a los otros, debemos ser tolerantes los unos con los otros. Y digamos que hoy entenderíamos ese principio justamente cuando, en armonía con las actitudes reconciliadoras que nos va enseñando todo este Sermón del Monte, los cristianos de esa época practicaban amar los unos a los otros. Inclusive el perdonarse los unos a los otros, el ayudarse los unos a los otros. Y si alguien caía, digamos que había que volverlos a recibir con un espíritu de amor, además cuando ellos demostraban arrepentimiento verdadero. Pensemos un momento del divorcio. Por ejemplo, la enseñanza de Cristo claramente es contra el divorcio. Fue reconocido tempranamente por Pablo allí en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 10 al 40 inclusive, dice la palabra en uno de sus apartes: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Así, de plano. No se permitía que hubiese matrimonio después del divorcio, con entendimiento de que el cónyuge verdadero aún sigue siendo su cónyuge, porque el pacto de matrimonio dice hasta que la muerte nos separe. Entonces el divorcio fue enseñado por Cristo como, digamos, el divorcio tendía a ser un desastre. Sí, acontecía porque el corazón del hombre se endurece, el corazón de la mujer se endurece, ¿sí? O bueno, pensemos que de los dos o de uno de los dos. Pero para el cristiano la esperanza siempre ha sido que encuentre el verdadero cónyuge, ese que pueda restaurarlo, ese que ambos puedan, digamos, caminar juntos en matrimonio, tomados o encerrados o amarrados por la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo siempre he predicado que el matrimonio no son dos, son tres. Es el hombre, la mujer y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos atados por una misma cuerda para mantenerse juntos, y dice la palabra hasta que la muerte los separe. Un ejemplo de cómo pensó la iglesia primitiva sobre el divorcio y eso de volver a casarse, ¿sí? Se demuestra en estas palabras que quiero que usted escuche. ¿Qué hará un esposo a su esposa si cae en adulterio? Que la divorciada, si ella persiste en pecar y no se arrepiente, pero si después de divorciarse de su esposa se casara con otra, el igual que ella, pues está cometiendo adulterio. Pero si ella se arrepiente y desea volverse a su propio esposo, ¿no la recibirá? Desde luego, si el esposo no la recibe, trae gran pecado sobre sí mismo. Entonces digamos que en primera instancia lo que está hablando, de lo que se está hablando acá, es del perdón. ¿Sí? Y yo sé, digamos, en una cultura machista como la que nosotros vivimos, el perdón de un hombre hacia una mujer por adulterio, eso es casi que inadmitible. Pero por lo mismo machistas, entonces tendría la mujer sí que perdonar al hombre porque se echó una canita al aire. Entonces mire que no. Aquí se trata de reconciliar, aquí se trata de volver a unir, aquí se trata de perdonar. Y eso tiene que ver con mantenerse como pareja juntos hasta que la muerte los separes. Entonces mire cuán diferente es el método bajo la gracia que lo que prevalecía, digamos, bajo la ley. En el Antiguo Testamento una esposa se divorciaba y no podía ser recibida otra vez por su esposo, pero bajo la gracia se animan al arrepentimiento y se animan a la restauración. Es el principio que habla la palabra de la reconciliación.
Entonces, digamos que hay un ejemplo tierno de cómo un padre terrenal daría alimento cada vez que un hijo necesitara, no le daría una serpiente. Cuanto más el Padre Celestial perdona a los que le piden, lo llaman y lo buscan. Así que ahora hay una regla de amor, y esa regla de amor trae consigo reconciliación. Porque las palabras allí escritas en el capítulo 7 y en el versículo 6 son duras, porque ahí habla de perros y de cerdos. Y digamos que para los oyentes de Jesús, el hombre al que le decían perro en ese tiempo era un hombre inmoral. Era un hombre que no tenía, elementos morales más allá de los que puede tener un perro. Imagínense ustedes. Tales personas tenían que ser discernidas y no introducidas ligeramente en el grupo de cristianos que estaban viviendo en pureza, porque ellos iban a arruinar la pureza que había en los que eran santos a través de su seducción, a través de la corrupción. Entonces mire que es importante que nosotros entendamos eso. Dice la palabra: no cometerás adulterio, no cometerás homosexualidad, no cometerás fornicación, no usarás filtros de amor, por ejemplo, drogas para despertar el amor y esas cosas, no procurarás el aborto, no cometerás infanticidio, no hay que ser no tener laxivia, porque la laxivia lleva a la fornicación. Y todo eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y cómo la palabra nos va determinando cómo debemos hacer cada uno de nosotros. De igual modo, cuando habla de los cerdos, eran criminales, eran estafadores, eran personas inclinadas a alimentarse con avidez de la comunión de la iglesia, engañar, ¿sí? la nobleza de las personas que creían en Cristo, y los engañaban para seducirlos y hacerlos cometer cosas que no eran, inclusive para robarlos. ¿Sí? Entonces a ellos son los que les llama cerdo ahí la Biblia en Mateo capítulo 7 y versículo 6. Requeriría un poco de discernimiento del Espíritu Santo para que nosotros los cristianos pudiésemos distinguir entre los conversos sinceros, los que se convierten, y los que eran oportunistas, en este caso los cerdos, o los que entran a la iglesia queriendo cambiar moralmente su vida, y aquellos que vienen a traer, un desorden moral dentro de la iglesia. Así que nosotros tenemos que ser claros y contundentes con eso. Un abrazo grande. Mañana seguiremos con esta serie, el Sermón del Monte. Un abrazo.